Bueno, esto de flashing es lo que veíamos y los ejemplos. Estos dos ejemplos creo que son los del libro, pero un poco es presentarles esto de que em, en este caso se va a ir buffereando y va a imprimir de una forma, y en este otro caso, como no hay buffer, van a ver la impresión en de otra condición. ¿Sí? Se los dejo para los curiosos. Bueno, y acá esto está bueno, es una sintaxis bastante, no sé, complicada, bastante antinatural, poco intuitiva, pero van a ver que ustedes cuando... Acá es como que les estoy presentando un problema que todavía no han visto, digamos. Si ustedes quisieran, eh, imagínense cuando ejecutamos un programa, ¿cierto? Así como este, cuando queremos agarrar toda la salida que tenemos acá y direccionarla a un archivo, ¿sí? Queremos decir, che, todo lo que sale acá, por ejemplo, este, eh, imagínense, eco, vamos a usar lo mismo, vamos a usar acá este eco, ¿sí? Queremos redireccionarlo a un archivo que se llame log.txt, fíjense, me creo un archivo log.txt y ahora hago el log.txt, fíjense que tiene acá el foo bus, ¿sí? Le puedo hacer cat, ¿sí? Me imprimió el contenido. ¿Qué pasó acá? Una redirección de digamos, de la salida del programa. En vez de mandarlo al standard output, en vez de imprimirlo en la consola, lo guardo en este archivo, ¿sí? Entonces, veamos ahora si yo hubiese hecho lo mismo acá con este ejemplito que venimos usando para casos fallidos, el eco, ¿sí? Lo mando al log. Ahora hago también cat log, fíjese, me guardo el 0, que era el valor de retorno del último comando, ¿sí? De este cat. Pero si yo ahora hago que un programa me falle, hacemos, no sé, el comando 0 que vimos que no existe, falló, y ahora redirecciono este eco. No va. Perdón, yo estoy redireccionando con el eco, ¿no? Eh, a ver, debería poder buscar un programita que me imprima por estándar error. No va a funcionar esto que quiero mostrarle. A ver, bueno, en realidad con este programa sí se vería, ¿cierto? A ver, fíjense, este error, perdón, este programa, ¿sí? Lo que hace es redireccionar el estándar error, ¿sí? Si ustedes ejecutan este programa, van a ver que este error from syscalls, ¿sí? Acá está cómo ejecutarlo, ¿sí? Cuando ustedes acá compilan el programa este, ¿cierto? Y ustedes agarran esta salida, la redireccionan a un log.txt, van a ver que no va a imprimir las cosas que estén en standard output, pero que no van a ver las cosas que estén en el standard error, ¿sí? ¿Por qué? Porque por defecto el standard error va directo a la consola. Entonces, esta sintaxis, ¿cierto? Lo que nos va a permitir es redireccionar tanto errores, o sea, perdón, va a redireccionar tanto el standard error como el standard output, ¿sí? Para, por ejemplo, cuando queremos guardar a un archivo, ¿sí? Es simplemente esta sintaxis.
Se lo dejo para que lo prueben. ¿Sí? Ahí en el chat puse un comando que debería tirarle error, debería imprimir al std error y por ahí puede mostrar lo que quería mostrar. De una ahí con el LS, con la LS, no sé, not. Sí, ahí este programa está imprimiendo. Hacemos una redirección al log txt. O sea, no debería tener nada ese archivo ahora. More log txt no tiene nada, ¿sí? Entonces, si yo vengo acá y hago esta redirección, ¿sí? Está. No, me confundí. ¿Sí? Fíjense cómo la redirección, tanto del estándar output como del estándar error, hicieron que se escribe el contenido en el archivo, ¿sí? Profe, ahí si uno quisiera tener un archivo aparte para errores, en vez de ponerle el and1, pondría otro nombre de archivo, después del 2, higher than, ¿verdad? O sea, ¿Cómo? podés pasarle otro archivo para que mande redirija el estándar de error, ¿verdad? O sea, Otro después archivo. del 2 Sí, y el higher than, podés poner er.txt, por ejemplo, se podría. es una pregunta. Sí, Bueno, es una sí. pregunta. ¿Cómo decía? ¿Hacer así? Claro, pero saque el ampersand, el 1. El ampersand se lo sacaría. Bueno, ahí, ahí lo generó, ¿viste? Sí. No, no, cannot access. Digamos, ¿qué es lo que define la redirección del estándar error? ¿El 2 y el...? No, toda esa sintaxis así diabólica. Ahí está, mira. Eso ahí, decía. Sí. Mm. Sí, sí, eso está bueno. Y fijámonos el ls log. Mira, no lo tiro acá. Claro, y está bien lo que está haciendo. Porque el estándar input, digamos, no fue Ya escrito no está en ningún más, momento. sí, sí. Si quisiéramos tener los dos, tendríamos que usar a lo mejor el t, por ejemplo. Está bueno eso. Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, a ver. Bueno, esto lo de los program exit codes ya lo vimos. ¿Sí? Es como que quedaron medios. Pero bueno, está bueno para una presentación que les junte todo, ¿no? Pero bueno, esto ya lo vimos, lo que venimos viendo del retorno. El printf también ya lo vimos. ¿Se acuerdan esto de las variables de entorno, el ejemplito? Y bueno, y acá tenemos el Linux System Calls. ¿Sí? Bueno, a ver. Básicamente, fíjense acá en esta imagen, ¿sí? Nosotros tenemos el kernel, ¿sí? Y teníamos toda esta capa syscall interface que yo le he dicho que están todo un montón de funciones que están disponibles al usuario para que el usuario ejecute cierta funcionalidad del kernel. Y acá hay una primera pregunta ¿sí? que se da, es que, che, ¿cómo hacemos para, desde el espacio de usuario, ¿sí? poder ejecutar código, acceder a funcionalidades del espacio de kernel? ¿Sí? Porque si yo pudiese acceder directo al kernel, eh, es como que en cierta forma podría ser peligroso, ¿no? O no
debería ser algo que todos los usuarios puedan hacer, debería ser a lo sumo solo reservado para usuarios privilegiados, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que se logra con la System Calls, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es como un mecanismo que nos permite con la System Calls, ¿sí? Acceder a todo lo que es las funciones estas del kernel, ¿sí? Todas las funciones estas que ya vamos a ver bien cuáles son estas funciones, pero vamos a estar viendo muchas de estas funcionalidades, por ejemplo, abrir un archivo, crear un proceso, comunicarnos entre procesos, ¿sí? No son, no son funciones, fíjense, que están dentro de la GNU libc, pero sí son funciones muchas veces que la GNU libc está usando por debajo, ¿sí? O sea, eh, para cumplir o sea, para poder implementar funciones que nos provee esta librería, probablemente esté llamando a funciones que sean system calls, ¿sí? Bueno, por supuesto, podemos hacer man syscalls, ¿sí? Que son las system calls, son todas las llamadas al sistema que tenemos. Fíjense que es la interfaz entre la capa aplicación y el kernel, ¿sí? Y acá está una muy buena explicación de qué son las system calls y cuáles están soportadas y qué funciones hay. Fíjense acá, está la lista de funciones que son system calls. Por ejemplo, la change mode, esto para cambiar el modo de un programa, ¿cierto? Pareció el comando change mode, change owner, ¿sí? Es para cambiar el dueño de un archivo, para que, no sé, funciones para crear un archivo, funciones de DMA, no sé, el fork, que ya vamos a ver que es para crear procesos, Lexit, get ID, no, bueno, este es get group ID, ¿sí? Bueno, todo un montón de funciones, ¿sí? Que tampoco son tantísimas, ¿no? Fíjense que es esta lista de acá. ¿Sí? Son todas estas funciones son lo que se llaman system calls, son puntos de acceso al kernel, ¿sí? La librería que estuvimos viendo hasta ahora, que hemos mencionado, que es la GNU libc, va a usar estas funciones, ¿sí? ¿Para qué? Y para poder acceder a funcionalidad que nos da el sistema operativo a través de su kernel. Bueno, fíjense acá hay una muy buena explicación de las funciones y de cómo es su implementación básica. Control N. Bueno, bueno, están las dos opciones manuales. Acá también lo que está bueno es la explicación. Y bueno, y ahora, vamos acá como por partes de explicar un poco este mecanismo. Por un lado, vieron que recién ahí vimos la función, es una cantidad que es manejable, ¿cierto? Es una cantidad fija de funciones que nos da un kernel, ¿sí? Para cada una de esas funciones, ¿sí? Nosotros en algún momento cuando la ejecutamos, estamos llamando a esa función desde el espacio de usuario, ¿sí? Y queremos ejecutar código en el espacio del kernel. Entonces, ¿por qué? Porque la función, en realidad, la función que contiene la funcionalidad del kernel, la que tiene toda esa implementación de código que queremos ejecutar, está viviendo acá, está viviendo en el espacio de kernel, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos, che, yo quiero llamar a una función que está viviendo en el kernel, pero yo como un usuario común no puedo acceder al kernel, ¿sí?
dame alguna forma, kernel, ya que no me vas a dejar entrar a tu espacio, dame alguna forma de yo decirte a vos, bueno, ejecutame esta función que yo quiero, ¿sí? Y toma, y estos son los argumentos, andá y ejecutámela vos, ¿sí? Eh, Imagínense como tener ahí algún mecanismo de intermediación, ¿sí? Bueno, ¿cómo le digo qué función quiero del kernel? Por ejemplo, yo quiero ejecutar la función fork, ¿sí? ¿Cómo le digo? Bueno, fácil, como las funciones son fijas, la cantidad de funciones que tengo, el kernel agarra todas sus system calls y las mete en una tablita, ¿sí? Como si fuese una planilla de Excel. Cada system call en esa tabla va a tener un ID, ¿cierto? Va a tener, bueno, no sé, esta es la system call 1, la 2, la 3, la 40. ¿Sí? Bueno, y no me hace falta que la tabla tenga una columna de ID. El ID puede ser la posición en la tabla, ¿no? La función con ID 40 puede ser la que esté en la posición 39, sabiendo que empezamos de posición 0. ¿Sí? Entonces, yo tengo una forma de decirle al kernel, ejecutame esta función, vos la vas a ejecutar, yo no, pero yo te digo cualquiera, con el ID. Hasta ahí bien, funcionaría para system calls que no tienen argumentos. Si vos querés una system call que tenga argumentos, le tenés que decir al kernel, che, bueno, ejecutamos esta función, pero usa este argumento. Por ejemplo, eh, si vas a crear un proceso, dame la posibilidad que te pase algunos parámetros de cómo quiero que sea la creación de ese proceso, ¿sí? Si me vas a abrir un archivo, bueno, déjame darte el nombre que quiero que me crees para usar ese archivo, ¿sí? Bueno. Eh, eso, ese paso de, de argumentos, ¿sí? Eh, se va a hacer a partir de escrituras, ¿sí? Del stack. Ahí vemos cómo se hace más detalle, pero piensen esto, que de alguna forma nosotros vamos a escribir los argumentos en una zona, ¿sí? Que después nosotros solo podemos escribir, ¿cierto?, en espacio de usuario, y el kernel va a saber, bueno, acá me puso los argumentos y yo se los voy a poder pasar. Ahora les explico mejor eso. Y después hay un tercer elemento, ¿cierto? Es como cualquier elemento cuando ejecutamos una función. Primero el nombre de la función o la ID en este caso, podría haber sido la dirección, pero como no sabemos la dirección, usamos la ID, los argumentos, y nos falta un tercer elemento que es el valor de retorno de la función, ¿sí? Por ejemplo, si yo creo un proceso y el kernel me lo crea, bueno, decime cuál es el process ID, así yo me puedo referir al proceso nuevo. Si me diste memoria RAM para usar, bueno, dame una dirección de dónde está esa memoria RAM nueva, ¿sí? Las funciones necesitan, las system call van a necesitar valores de retorno, ¿sí? Y también un código de estatus, de saber si esa función se ejecutó de forma exitosa o no, ¿sí? Bueno, entonces, esos son como los tres elementos que ahora vamos a descomponer un poquito para que, que les termine de cerrar la idea, ¿sí? De cómo funciona esto. Bueno, ¿se acuerdan que yo recién les decía que para ustedes que puedan ejecutar o sea, código que está en el espacio de usuario, ¿sí? Acá, el usuario o nosotros solo podemos acceder a este espacio, no podemos acceder al kernel. Entonces, lo primero que va a aparecer es algo que se llaman wrappers, ¿sí? O funciones de wrapper. ¿Qué son estos wrappers? Son las funciones que nosotros vamos a tener accesibles, ¿sí? El código que nosotros vamos a poder invocar desde el espacio de usuario, ¿sí? Nosotros no podemos acceder al código de una función del kernel, ¿sí? Fíjense, en la system call están dentro del kernel, ¿sí?
lo que nosotros podemos acceder es a un wrapper, ¿sí? Entonces, eh, cuando nosotros en nuestro programa llamamos a una system call, en realidad lo que estamos haciendo es invocar a una función, a un wrapper, ¿sí? Que es de la librería de C, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando queremos usar el malloc, ¿sí? Sería un ejemplo de ese tipo. Una aplicación de usuario utiliza una función de la librería DC e invoca la system call. Si queremos usar alguna funcionalidad tipo fork, que es para la creación de proceso, que está disponible en la GNUC Library, desde nuestra aplicación de usuario, pasamos por la GNUC Library y vamos a ejecutar un wrapper, que ese wrapper va a ser el que se va a encargar de efectivamente invocar a la función del kernel, a esa syscall, ¿sí? Que se va a encargar de darnos un proceso, ¿sí? Bueno, entonces el primer paso sería llamar a un wrapper, ¿sí? Desde la librería de C. El segundo paso tiene que ver con pasar de argumentos, ¿sí? Entonces, la función del wrapper, ¿sí? Tiene que poner a disposición, tiene que hacer disponible los argumentos al, eh, al kernel, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llamamos a un wrapper, hemos visto, o ustedes han visto las digitales, materias digitales, que el paso de parámetro en funciones de C se da utilizando al stack, ¿cierto? De hecho, la convención de llamadas de C plantea que el paso de argumentos es entre stack, ¿sí? Pero el kernel no los va a esperar ahí en el stack, sino que los va a esperar en registros, ¿sí? Va a tener una zona de registros, ¿sí? Registros de hardware, donde el, el modo espacio, o sea, el modo usuario, perdón, no el modo espacio, el modo usuario, tiene posibilidad de acceder, ¿cierto? O sea, nuestro programa va a escribir en esos registros, ¿sí? Y el kernel va a saber que cuando querramos ejecutar una función, acá me está poniendo los argumentos, ¿sí? Entonces, es responsabilidad de esta función de wrapper que estamos llamando, copiar los argumentos a estos registros, ¿sí? Bueno, acá hay un tercer paso que es copiar, ¿sí? el, el número, ¿sí? De la system call que queremos ejecutar, ¿sí? Ese número también va en un registro de hardware CPU que va en este registro, ¿cierto? En el EAX, ahí le vamos a escribir al kernel, ¿sí? ¿Cuál es la función que queremos ejecutar? ¿Sí? Entonces, eh, este es el punto 4 que yo les pongo acá, ya quedó viejo. Ahora hay una forma más moderna de hacerse, que es directamente con una instrucción, ¿cierto? Con esta instrucción sysenter. Pero antes, ¿qué se hacía? Antes, hasta el momento, tenemos cargado acá los registros, o sea, los argumentos están en registros, ¿sí? La, la función, la syscall que queremos ejecutar, se carga en este registro del CPU, ¿sí? Entonces, a continuación, el wrapper ejecuta una trap, ¿cierto? Una instrucción que nace en la 80, ¿sí? ¿Qué es un trap? ¿Cierto? Un trap es tipo es una interrupción, ¿cierto? Pero por software, que causa un cambio de modo, ¿cierto? Entonces, en el trap, ¿cierto? Esta instrucción generaba un cambio entre el modo espacio y modo kernel, ¿sí? Cuando nosotros cambiamos el procesador al modo kernel y ya tenemos cargados los argumentos de la instrucción que queremos ejecutar, ¿sí? Se ejecutaba el, el código, ¿sí? Que está presente en la System Trap. Eso ahora es más simple, eso se hace simplemente con instrucción, ¿sí?
en los kernel 2.c para adelante, todo deben tener el kernel 4 punto de algo, por ahí, o más. Entonces, cuando saltaba ese trap, el CPU podía ejecutar una instrucción de kernel, ¿sí? El kernel siempre, para toda la system call, ejecuta una misma rutina, ¿cierto? ¿Cuál es esa rutina? Una que se llama system call, ¿sí? ¿Qué hace esa rutina? Bueno, de la información que teníamos en los registros, lo copia al stack del kernel, ¿sí? Chequea en la tabla que el ID de system call exista, ¿sí? La encuentra en la tabla, y una vez que dice, esta system call existe, desde los registros ya tengo los datos disponibles en el stack, bueno, va a invocar a la función esa, ¿cierto? O sea, directamente desde la tabla, esta que tenemos el system call, va a tener el ID, va a tener los argumentos y la va a poder invocar, ¿sí? Y bueno, y el último paso es la cuestión esta de retornar los valores. Eh, o sea, por un lado, ¿sí? Tenemos que va a aparecer una variable global, ¿sí? Que se llama erno o error number, ¿sí? Que va a tener va a tener el código de error, si se hubiese ejecutado el error, de la system call que se ejecutó, ¿sí? Este es una variable global que se va a utilizar para todas las system calls. O sea que si yo llamo dos system calls y, y falló pone que fallaron las dos, bueno, la función que falle la segunda vez me va a pisar el valor de la primera vez, ¿sí? Entonces es importante chequear los error numbers y chequearlos en orden, ¿eh? ¿Por qué? Porque es una variable global que se va pisando. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bueno, genial. Bueno, y acá veamos unos grafiquitos y un ejemplo como para que quede más claro esto. Fíjense, nosotros tenemos, por ejemplo, una system call que se llama xb. Esta función nos permite ejecutar programas, ¿sí? Nosotros le pasamos el path de un programa y en nuestro programa en C, llamando este xb, podemos ejecutar un programa, ¿sí? Y en el argv y en MP le podemos pasar los argumentos para que ese programa se ejecute y la environment. Pero no nos hagamos drama por esta syscall en particular, simplemente pensemos que es una system call, ¿sí? Como cualquier otra. Bueno, cuando nosotros queremos en nuestro programa de aplicación, ejecutar esta función, esta es la función, ¿sí? Que está en nuestro código, la llamamos y en realidad no estamos ejecutando la system call propiamente dicho, sino que estamos ejecutando el wrapper de la system call, este wrapper function, esta función de wrapper. Bien, con los mismos argumentos que la system call original. Bueno, fíjense que la interrupción, esta es la forma vieja, ¿cierto? La interrupción 80 en Excel causa un trap, ¿sí? Un cambio de modo usuario, a modo kernel, ¿sí? Eso me permite que el procesador ejecute código en modo kernel y le pasa los argumentos, ¿sí? Bueno, le vengo acá. Cuando salta la rutina del trap, ¿cierto? Un trap es es una interrupción, o sea, es una instrucción que me genera esa interrupción, que me va a generar un cambio de modo, ¿sí? El trap me ejecuta a mí
una función que siempre es la misma, que esta system call, ¿sí? Cuando se da el 80, lo que tengamos cargado en cierto registro, me va a ejecutar esta función, la system call. Bueno, la función system call, fíjense que es una tabla, ¿no? Donde tenemos nosotros los distintos símbolos, ¿sí? Y las llamadas a call. El call es para ejecutar una función, ¿sí? Entonces, a la tabla, que se llama syscall_table, la voy a acceder por index, ¿sí? Bueno, entonces yo digo syscall_table, ejecútame la función, no sé, se llama NLXB, es una macro, imagínense, no sé, la función 40. Listo, salto a la función propiamente dicha, a la syscall, que realmente está en el kernel, ¿sí? Bueno, la función esta se ejecuta y tiene un valor de retorno. Puede ser un error o no. Bueno, como la función esta la cual se ejecuta, tenemos el valor de retorno. El syscall me va a devolver el retorno, ¿sí? Después que yo salgo de la system call, voy a volver al modo usuario, ¿sí? En el modo usuario ya voy a estar ejecutando el valor de retorno y así se lo voy a pasar a la función, al wrapper que efectivamente me llamo, ¿sí? Bueno, a ver, dos cuestiones importantes de por qué ver los detalles de la system call. Por un lado, con toda esta explicación que les di, que espero que no se hayan aburrido, dormido, no sé, deprimido, es que incluso podemos vernos muy finos con esto, ¿no? Podemos empezar a ver el código, podemos perdernos en los detalles de implementación. Pero principalmente quiero que se queden, o sea, con estas cuestiones conceptuales. Primero, que en Linux nosotros tenemos el espacio de usuario, el espacio de kernel. Eso es un concepto que se protege, ¿cierto? Que nos da robustez, que hace que podamos hacer aplicaciones, pero que no van a dañar al sistema, ¿sí? El espacio de kernel, fíjense, es un espacio cuidado con cierto recelo, donde vos querés llamar una función, bueno, para que esa función, el código está dentro del kernel, ¿sí? Para acceder a esa función del kernel tenemos una tabla, que esa tabla está en una función que se llama system call, que a esa función vos solo podés llegar cambiando por hardware, ¿cierto? Porque acá estamos hablando de, de hardware, es que esto tiene que estar soportado por un procesador, lo tenemos modo usuario y modo kernel, ¿sí? Hay todo un mecanismo de protección ahí, ¿sí? Cuando hay un salto de modo de este estilo. ¿Sí? Yo tendría que ponerle toda la imagen estas juntas para verlo, ¿sí? Mejor. Acá separada también por una cuestión de que no quede todo muy, muy chiquito, pero si ustedes pusieran las dos imágenes de un lado del otro, fíjense como para ejecutar una función que podría, si tuviésemos todo el mismo espacio que haría resuelta en este bloque, tenemos toda esta burocracia acá, ¿sí? Bueno, entonces, por un lado nos quedamos con el concepto de seguridad. Ok, el kernel me da servicios y los protege muy bien. Por otro lado, está bueno esto como patrón de diseño. Fíjense cómo pueden hacer que dos piezas de software, ¿sí? Con estas tablas de funciones tipo callbacks, ¿sí? Es un patrón que se utiliza mucho, les permite hacer a ustedes código que van a tener cierta independencia, ¿sí? Si ustedes quisieran agregar funciones nuevas en el kernel, las pueden ir agregando en la tabla sin romper a las capas aplicaciones, o no tienen por qué recompilar todas las capas de aplicaciones, todo el software que tienen por las capas de arriba ante un cambio de acá, ¿sí? Eso está bueno.
Y la última cuestión sería que toda esta burocracia no sale gratis, ¿cierto? O sea, como todo, toda esta burocracia se paga, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se paga? Que toda esta seguridad y toda esta indirección consume tiempo, ¿sí? No es lo mismo ejecutar el código directamente que hacer todo esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las syscalls son lentas en ejecución, tienen su penalidad, ¿sí? Tienen toda esta capa burocrática. Entonces, van a ver ustedes que hay un montón de herramientas, las vamos a ir viendo, algunas, otras las vamos a mencionar nomás, que nos van a permitir, por ejemplo, hacer como hacer un seguimiento de las syscalls que nuestro programa van ejecutando, ¿cierto? Hacer todo como una trazabilidad, nos van a permitir hacer profiling de estas funciones, ¿sí? Optimizar código, a veces optimizar nuestros programas, también pasa por optimizar el uso de syscalls que hacemos, ¿sí? Todo el tema del ecosistema syscall eh, es un tema muy interesante, muy grande, se, se usa mucho, ¿sí? Hay muchos hasta trabajos académicos de la práctica. Eh, por ejemplo, les voy a contar un ejemplo ahora. ¿Saben lo que es un ransomware? Me suena el nombre, pero no sé bien qué es. ¿Cómo sería Sí, me ransomware? suena, pero no sé exactamente. Es software, ¿cierto? Que, fíjense acá, es un programa dañino que restringe el acceso a archivos del sistema operativo y pide un rescate. Básicamente a vos se te mete un programita en tu compu que te empieza a encriptar todos los archivos en tu compu, ¿sí? Entonces vos ya no lo tenés más accesible a menos que tenga la clave para volver a desencriptarlos, ¿sí? Ransom es como una recompensa, ¿cierto? Como un rescate y pedir una. eh, entonces, fíjense, o sea, si te metes software, no te lo borra, pero te dice, dame plata si querés recuperar los datos. Si no, no te sirven de nada, que están todos encriptaditos. Eso es un staff, es un compro. Ah, sí, te seco esa compra. Es eso, ¿no? Los archivos. Entonces, bueno, dame plata, o te borro los archivos, te los dejo ahí, no me importa, total ya no vas a poder acceder. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con las syscalls? Bueno, los, los ransomware son programas, ¿sí? Que estamos diciendo que hacen operaciones sobre archivos, porque te encriptan tus archivos. Entonces, si estamos diciendo que hacen operaciones sobre archivos, hacen, no sé, apertura, llama la función open, hacen read, hacen write, ¿sí? Están usando system calls al final para poder hacer todas sus operaciones. Un software de estas características, en general lo que quiere hacer, o de su forma más básica, los ransomware, quieren hacer apertura de archivos, ¿sí? Aperturas de distintas zonas, ¿sí? En general zonas de usuario, no le importa la zona del sistema operativo, porque lo que quiere hacer es robar información personal o de datos importantes para el usuario. Los abre y los lee y los encripta, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿por qué les cuento esto de caso ransomware? Bueno, la cuestión es que es un programa que consume system calls y en general siempre hace lo mismo. Van a ser que lo puede hacer con más archivos, menos archivos, distintas técnicas, pero más o menos hace lo mismo. Hace secuestrar estos datos, que secuestrar estos datos quiere decir encriptarlos. Bueno, entonces lo que se dieron cuenta es decir, bueno, o sea que si yo me olvidara de los detalles de que está haciendo el programa a capa aplicación, pero solo me concentro en las syscalls que está ejecutando, no son tantas, ¿cierto?
y las que son características de un ransomware, es decir, lo que hace como core business, como lo que realmente ejecuta, ¿cierto? Lo que hace en términos de instrucciones, no sé, más del 90%, por decirlo así, son estas operaciones de manejo de archivos y de encriptación. Entonces, agarrando algunos ransomware conocidos, hicieron como detectar un patrón, o sea, detectaron un patrón. Es decir, bueno, un ransomware tiene, no sé, el 98% de las instrucciones son de este tipo, son estas system calls. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, nosotros ya sabemos cómo se comporta un ransomware o cuál es el patrón de comportamiento o el patrón de uso de syscalls. Entonces, si nosotros agregamos una capita, ¿cierto? Eh, em, que estén monitoreando todas estas, se ven como las flechitas negras estas de acá, que estén monitoreando procesos, ¿sí? Que tienen consumo de las syscalls, ¿cierto? Con un patrón que sea muy parecido al ransomware, lo detectemos, ¿cierto? Es como vos tenés a alguien inspeccionando ahí. Che, ¿qué estás haciendo vos, no? Y entonces, o hay una herramienta en real time que esté ahí midiendo. Entonces, hay herramientas que analizan los procesos que están ejecutando, cómo es el uso con la System Call y van llevando métricas. ¿Sí? Cuando detecta estos patrones, eh, bueno, tiene varias opciones. Una forma es simplemente avisar, otra forma es bloquear el proceso, otra forma es matarlo, ¿sí? Como que eso ya va a depender de cómo uno quiere usar la herramienta. Pero el objetivo es frenar ese ataque. ¿Sí? De última, bueno, no sé, tardé, no sé, de 10 GB tardé, no sé, 200 megas o 100 megas, 1 giga en sacarle el patrón y darme cuenta que era un ransomware, pero te frené, ¿sí? O no, lo frené al toque, lo frené en los primeros megas, ¿sí? Eh, ¿Se entiende a dónde voy? ¿A cómo sería la implementación de ese software para real time detectar estos ataques? Sí, profe. Bueno, y manejar eso es todo tenés que tener buen manejo de las syscalls y todo este mecanismo. Es un tema, bueno, muy atrapante, desde que se usa tanto desde optimización como seguridad, o hasta el simple hecho de saber un poco de arquitectura de software. Bueno, vamos a ir viendo más cositas de este tema de syscalls. Y acá hay un poco esto de programar defensivamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, todas las system call que ejecutemos nos van a devolver un código de error. Es importante que nosotros chequeemos ese código de error. ¿Sí? Lo del assert ya lo vimos, cuando estuvimos viendo, bueno, el assert es básicamente evaluar una condición, cuándo se puede usar, cuándo no. ¿Sí? Pero ahora viene esta parte de cómo chequeamos fallas de las syscalls. ¿Sí? Porque fíjense que en esta indirección que hacemos, cuando nosotros ejecutamos una system call, ejecutamos mucho código, ¿no? Y es código que depende del kernel. Entonces, hay muchas cosas que pueden salir mal. ¿Qué cosas pueden salir mal? Y llamaste una función y el sistema se quedó sin recursos. O sea, le pediste memoria, pero te quedaste sin memoria. ¿Sí? Llenaste un disco, abriste demasiados archivos y tu proceso alcanzó el límite de archivos abiertos que puede tener. ¿Sí? Tu programa quiso hacer una operación que no tenía permiso, por ejemplo, escribir un archivo que solo tiene permiso de lectura, acceder a memoria de otro proceso, el viejo y querido segmentation fault, ¿no? O memory violation. Le pifiamos un puntero, ese puntero
está apuntando a memoria que le corresponde a otro proceso, entonces el sistema operativo te mata. ¿Sí? ¿Algún otro programa te mató? ¿Sí? Vos estabas ejecutando un programa y otro programa te tiene una señal y te terminó. Puede haber problemas con los argumentos, puede haber un bug, puede fallar por alguna razón externa. Muchas veces las funciones estas que están en el kernel, ¿sí? Van a operar ya sobre los drivers, porque parte de la funcionalidad del kernel es darnos las capas de software que van a hacer toda la abstracción de nuestro hardware, ¿sí? Entonces podría pasar de que quisimos hacer una operación que nuestro hardware no lo soporta, que nuestro hardware está medio inestable y se desconecta de la interfaz y falla, ¿sí? Que está mal alimentado con energía, con tensión, y a veces funciona y a veces no. Quisimos hacer una operación suponiendo que, no sé, que teníamos el USB conectado y justo desconectamos, ¿sí? Como que acá ya estamos entrando en un mundo donde estas funciones de software que llamemos pueden fallar, ¿sí? Y si algo puede fallar, despreocúpense que va a fallar, ¿cierto? A lo mejor no siempre, a lo mejor de forma muy esporádica, ¿sí? Pero tenemos que hacer código robusto, código que, fíjense, y acá hay otro caso más de falla. Esto puede ser puede ser interrumpido por un externo evento, ¿sí? Por ejemplo, en el uso de señales. Todavía no hemos visto señales, pero pensémoslas como interrupciones de software, ¿sí? Fíjense, tenemos 5 grandes casos o situaciones donde el software puede, o sea, una syscall puede fallar, ¿sí? Fíjense que en muchos de estos casos puede no depender del código que estamos agregando, puede ser algo totalmente aleatorio, ¿sí? De que justo en este momento se dieron las condiciones que fallan, ¿sí? Entonces, tenemos que chequear los códigos de errores en nuestra syscall, ¿cierto? Ya vimos 0, si la operación está todo correcto, si tenemos un valor distinto de 0, o no 0, ¿sí? Estamos diciendo que la operación falló. En el caso del malloc, que nos devuelve un puntero, vamos a tener nulo si hubo una falla. ¿Sí? Entonces, siempre en la syscall, chequear los valores que sean 0 todo bien, valor distinto de 0 algún problema, y en el caso del malloc con un nulo. Y aparte tenemos esta variable que es la error number, que nos va a dar información extra de qué fallo, ¿cierto? Por ejemplo, una operación de open de un archivo nos va a devolver un valor no cero si no lo pudimos abrir, y en el error number vamos a poder chequear, che, no tenés permiso de abrirlo. Bueno, ¿sí? Asociada a la variable global error number, que tiene este error, ¿sí? Tenemos dos funciones. Una es una función que se llama string error, que es una función que nos permite obtener un string, ¿cierto? Una cadena de caracteres para un número de error. Y otra función que es error, que directamente va a imprimir una descripción o el mensaje de error de la variable asociada al error number, ¿sí? Y lo va a imprimir en la estándar error, ¿sí? Como que hace todo directamente para asociarlo, ¿cierto? Directamente al manejo de errores de syscalls. Bueno, ahora esto lo vemos en el código, pero cada syscall tiene un montón de errores que en general son comunes entre syscalls, o se busca que todas las syscalls provean esa funcionalidad. Y además, muchas syscalls, ¿cierto?, manejan el caso de las señales, ¿sí? Esto de las señales lo vamos a ver más adelante, pero
por ahora pueden pensarlo que si una syscall falló por producto de una señal, lo vamos a tener que manejar de un poquito diferente. Bueno, y acá obvio les quedan algunos links. Fíjense, acá está bueno, estándar escribir C. Esta es una norma cómo usar C para sistemas críticos, ¿sí? Por ejemplo, lo que es software para automóviles o médicos utilizan esta norma del mismo C. Bueno, ahí yo le tiro para los que quieran leer. Y vayamos ahora al código. Ok. Entonces, fíjense, este programa lo que hace es llamar a la syscall change owner. Este programita cambia el ownership de un archivo, ¿sí? Básicamente, cuando ustedes lo compilan, van a tener su programa que se llama, por ejemplo, change owner example, pasan el path a un archivo y le pasan un user ID. ¿Sí? Vos, usuario 20, cambia el dueño de este archivo. ¿Sí? Ahora sos el dueño de este archivo, por ejemplo. Bueno, y ahí les dejo cómo saber cuál es el ID, ¿sí? Hacemos ID, user, yo tengo el ID 1000, ¿sí? Puedo hacer ID, ¿sí? El ID secas me dice el user ID, el group ID, el ID de grupos, y esto que me dice a qué grupos pertenezco, o sea, Pablo pertenece al grupo admin, tener el sud, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer sudo y ejecutar comandos en modo privilegiado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hiciese IDU, bueno, acá tengo, por ejemplo, fíjense, el ID del usuario root, que es el usuario privilegiado, el admin del sistema, tiene el ID 0. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviésemos otro usuario, acuérdense que Linux es un sistema multiusuario, ¿sí? Ustedes pueden tener varios usuarios logueados al sistema. ¿Sí? Entonces, ustedes conociendo el ID del usuario, podrían cambiar los permisos para que ese archivo tenga ese nuevo owner. Bueno, pero en realidad lo importante es acá, es la cuestión de errores. El comando de change owner va a tener un valor de retorno, ¿sí? Y puede fallar, fíjense, tenemos acá la variable erno, ¿sí? Y nosotros vamos a tener distintos códigos de error, ¿sí? Las funciones esto puede fallar de un montón de formas, fíjense. Puede fallar porque no hay permiso, porque es un archivo read-only, porque el filename es too long, fíjense, porque no es un no sé, nota directorio, fíjense todos los errores estos genéricos por los que puede fallar un archivo. Fíjense que a estos case le falta el break, ¿sí? Fíjense que son todos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de estos cases se va a terminar ejecutando este código. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, en este caso, esta syscall, cuando tiene un error, y sea cualquiera de estos errores, se va a terminar gestionando de esta misma forma, que es imprimir, no sé, error cambiando el ownership del archivo. Si fuese un error de tipo invalid address, vamos a abortar, ¿sí? Abortar quiere decir que el programa termina inmediatamente, ¿sí? Acá no hay un retorno, ¿sí? Normal, no se va a dar un retorno, es un aborto, se acabó el programa, ¿sí? No hay un dump, no hay nada, ¿sí? Acá tenemos el exit, ¿sí? Ya que tenemos un retorno. Entonces, todas las formas de terminar un proceso que tenemos. Después va a haber más sobre terminación de procesos, pero este ejemplo lo que quiere, valga la redundancia, ejemplificar es el uso de la configuración de errores desde esta syscall. ¿Sí?
Uno muy común es para las aperturas de un archivo. Fíjense acá que hicimos un archivo sobre lectura. Este archivo input file. Si el input file ese no existe, la función estaba fallada y nos va a imprimir un mensaje de error. La moraleja es siempre que utilicen syscalls, chequeen los tipos de errores, por lo menos los más importantes. No hace falta que se vayan específicos, como en este ejemplo, de analizar cuál fue el problema en particular, pero sí esto de que si no fue bien o si la syscall falló distinto de cero, que no imprimir un mensaje, fallar, generar un assert, ¿sí? Bien, fíjense este otro ejemplo, read file. Juega con un archivo, levanta información del /proc, ¿sí? Ya les explico un poquito más qué es esto /proc, pero podemos hacer cat /proc /cpu info. Fíjense, es un archivo que nos tiene toda esta información sobre los CPU. Ya lo habíamos visto esto, ¿sí? Bueno, este programa lee al CPU info y tiene funciones de estas de impresión, ¿sí? Y directamente va a usar el PR, ¿sí? Si fallo en abrirlo, va a usar el PR, que es este print al estándar error, usando de referencia también esta información de error. Bueno, dicho todo esto, ¿sí? Hemos cubierto acá base, Linux Software, Toolchain, ¿sí? Con toda esta primera parte, estamos en condiciones de encarar el práctico, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Nosotros tenemos ls/proc, ¿sí? Tenemos, incluso fíjense si yo hago ll/proc, fíjense, tenemos un sistema, tenemos este sistema que si fíjense en lo que es esta columna que es el size, ¿sí? Todo cero, ¿sí? No tiene tamaño. Yo hago ahora ls/proc, ¿sí? Y tenemos un montón de archivos, ¿no? Y tenemos una carpetita, y esta carpetita habíamos dicho que este numerito, cada numerito, es el process ID. Tenemos una carpetita para cada proceso que está corriendo en el sistema, ¿sí? Proceso 1 es el proceso principal, tiene todo esto una estructura de árbol, ¿sí? PS3, fíjense, todos los procesos que están corriendo en el sistema parten de un programa que antes se llamaba init, ahora se llama systemd, donde surgen todos los otros procesos que están corriendo en el sistema, ¿sí? No existen procesos que no estén asociados a esta estructura de árbol. Puede ser un proceso que no tenga relación con nada, bueno, ese proceso puede ser que va a tener como papá, como proceso padre, al proceso 1. Pero todos los procesos están asociados a este árbol de procesos, ¿sí? Eso lo hice con ps-tree. El ps es un comando para imprimir los procesos, ps-tree nos va a tirar el árbol. Entonces, volvemos al ls/proc, ¿sí? Incluso, si no me equivoco, podríamos hacer manproc, ¿sí? Fíjense lo que dice acá. Process Information Pseudo File System. ¿Por qué es un pseudo file system? Porque no existe como tal. ¿Qué quiere decir eso? El /proc, cuando nosotros apagamos la computadora, se pierde. ¿Qué quiere decir eso? Que no está almacenado, ¿sí? en un espacio de memoria persistente. No está en una memoria secundaria, no está en disco, ¿sí? Esto es información virtual, es información que está en memoria RAM, ¿sí? Y que va a estar disponible, ¿sí?
para nuestro acceso, ¿cierto? Como una interfaz. ¿Qué les decía yo al principio de esta materia o de este curso? En Linux todo es un archivo, ¿sí? Esto que en Linux todo es un archivo quiere decir eh, o la implementación en este caso es que el kernel tiene un montón de información de monitoreo del sistema, ¿sí? Información de sistema, por supuesto la podemos usar para monitoreo, pero información de sistema que nos pone a disposición, ¿cierto? Y esa información no está almacenada, es información que se puede generar en el momento, ¿sí? Y para que nosotros tengamos acceso a esa información de una forma cómoda, utiliza como interfaz la interfaz de archivo, la interfaz de file system, ¿sí? Pero por eso el concepto de un pseudo file system o una unidad virtual, ¿sí? Esto está en RAM, que es un poco lo que dice acá, ¿cierto? Es una interfaz al kernel, ¿sí? Las estructuras de todo el kernel. En general se monta en este espacio, en barra prog, nosotros podemos poner en otro lado, ¿sí? Es decir, dice que está montado automáticamente por el sistema. En general son solo de read-only. Algunos archivos que son de escritura simplemente son como una interfaz para que podamos hacer cambio de parámetros del kernel, ¿sí? Y tenemos un montón de carpetas, y acá está la explicación de qué hay en esas carpetas y qué hay en esos archivos. Cómo interpretar esa info, cómo leerla, de que hay acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vimos ya el CPU info, está por acá, CPU info, ¿sí? Podríamos ver mom info, perdón, mom barra proc mem info, ¿sí? Toda información total del sistema, cuánto está libre, cuánto estamos usando para caché, no sé, activo, todo un montón de parámetros de memoria. Podemos ver, a ver, ¿qué nos podemos? Información referida a interrupciones, input, output, mem, bueno, acá probablemente cuando está así todo cero es que lo tenés que ejecutar a veces con modo preferencial para tener información, no está oculto por seguridad. Hagamos, por ejemplo, ¿cuál otro puede ser así? El uptime, el version, ¿sí? Version, ¿sí? Nos tira acá la versión del kernel, fíjense, la versión de GCC. Esto fue lo que usamos para los programitas esos iniciales de C. Podríamos ver, no sé, a ver, información del proceso 26. Esa información referida a la memoria, información referida al stack de ese proceso, a las syscalls, ¿sí? Tenemos, bueno, map files, ¿sí? Tenemos todo un montón de información del proceso, qué archivos tiene abierto, cuál es el stack, una traza, permisos, con qué acá el command line, cómo fue ejecutado ese proceso, ¿sí? Estadísticas, ahí en estadísticas de memoria, ¿sí? Todo un montón de información del sistema, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para el práctico? En el práctico, la idea es estudiar un poco del barra proc, estudiar un poco los parámetros del sistema, que vamos a ver parámetros de computación, ¿no? Bueno, sepan que existe, no sé, un procesador, que es importante conocer la frecuencia, ver cuántos cores tiene, ¿sí? Cuestiones de ese tipo. A eso vamos a hacer un programa
en C, ¿sí? Que nos permite obtener información de lo que tenemos ahí en barra proc. ¿Sí? Por ejemplo, si yo corro un programa Uptime, este programa Uptime es un programa, fíjense, which time, un programa que está en user-bin, ¿sí? Que va a utilizar al sproc perdón, Uptime, ¿sí? Para obtener información de la fecha del arranque del sistema, ¿sí? Acá esto es un offset respecto a una fecha fija, entonces el programa Uptime lo que va a hacer es procesar eso para imprimirnos de esta forma, va a acceder a otros archivos de Araproc, ¿sí? Entonces, nosotros haríamos un programita parecido al Uptime que nos va a dar información que queremos, ¿sí? Con esa información que tenemos, la vamos a conectar a un programa que se llama Prometheus, ¿sí? Este programa Prometheus, ¿sí? Lo que hace es, fíjense que es un programa open source, ¿sí? Que es para monitoreo del sistema, ¿sí? Y generar alertas. Básicamente, nuestro programa en C se va a conectar a este Prometheus, ¿sí? Este Prometheus es un servidor, nos va a terminar creando como una paginita web, donde va a poner todos los datos que nuestro programa en C levanta del barra proc, ¿sí? Y vamos a hacer otro pasito extra, que es conectar Prometheus, ¿sí? Que va a haber levantado los datos de nuestras métricas, nuestro programa que nos da métricas. Por ejemplo, que corramos el consumo de CPU cada 2 segundos, cada 3 segundos, va actualizando. Y a los datos los vamos a conectar entre Prometheus con una herramienta que se llama Grafana, ¿sí? Que Grafana nos permite la visualización de datos, ¿sí? Entonces, vamos a tener acá a la derecha, a la izquierda, perdón, nuestro programa en C, que va a levantar los datos del barra proc. A eso lo vamos a conectar con Prometheus, y Prometheus lo vamos a conectar con Grafana, ¿sí? ¿Cómo vamos a conectar entre Prometheus y nuestro código de programa en C? Muy sencillo. Vamos a utilizar una librería que se llama Prometheus Client C, ¿sí? Esta librería, fíjense, con la librerista libprom, nos va a permitir hacer un programita en C, ¿sí? O sea, nosotros vamos a hacer otro programita en C que levantaba las métricas del sistema operativo con el barra proc. Vamos a conectarnos con esta librería y nos va a permitir exportar los datos ahí en Prometheus, ¿sí? Y después, entre Prometheus y Grafana, vamos a hacer una integración de las dos herramientas, es más una cuestión de configuración ahí, para tener en Grafana los resultados, ¿sí? Grafana, fíjense que es open source, ¿sí? Nos va a permitir tener una visualización de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener la memoria, el consumo de CPU, vamos a poder ver cuestiones de no sé a qué hora se inicializó el sistema, qué usuarios están logados, y cuestiones así de este estilo, como lo estamos viendo acá, ¿sí? Tenemos, se los tiro acá como para el que quiera chusmear.